¿qué es el trabajador independiente y cómo me puedo volver uno? A continuación, Javiera Barza, Javiera García, Camila Rodríguez y Sofía Reyes les hablarán de cómo volverse un trabajador independiente sin problemas y con todas las de la ley. ¿Cómo podemos conocer un trabajador independiente? Bueno, la mayoría de las personas conocemos a un trabajador independiente como una persona que va a prestar sus servicios de manera personal o individual, donde ellos van a ejecutar algún trabajo o desarrollar alguna actividad, ya sea para una industria o un comercio, colaborando con otros, donde además cabe recalcar que pueden o no tener un capital propio. Existen 3 maneras de llamarle a un trabajador independiente, como lo es el trabajador independiente obligado, el trabajador independiente voluntario o simplemente un trabajador independiente como tal. Por lo que a continuación hablaremos del trabajador independiente y el cómo puedes volverte uno, sabiendo cuáles son las ventajas y desventajas de serlo de manera legal e independiente. Muchos tenemos miedo cuando hablamos de remuneraciones y descuentos que tienen que ver con el trabajador independiente. Bueno, el trabajador independiente puede pagar mensualmente sus cotizaciones previsionales, ya sea de pensión, que es en el AFP, accidente de trabajo, donde tenemos incluido el Instituto de Seguridad Laboral o un mutual de seguridad. También tenemos la salud, que puede ser ISAPRE, FONASA obligatorio, que es a partir del 2018 según la ley, y con el objeto de acceder a beneficios correspondientes, que es lo que dice como la ley 21.133. Esta ley va a obligar a cotizar a los trabajadores independientes a permitirles un descuento parcial o total de una eventual devolución de un impuesto anual que sea destinado a cubrir derechos o previsiones de salud, ya sea la FONASA, la ISAPRE, la AFP, el seguro de cesantía, la sobrevivencia, accidente de trabajo, entre otros. Tipos de contrato. El artículo número 6 del Código del Trabajo define 2 grandes categorías. Contrato de trabajo individual, que es el más común y simple, y se celebra únicamente entre un empleador y un trabajador. 2. Contrato de trabajo colectivo. Es el celebrado entre uno o más empleadores y uno o más colectivos de trabajadores. De estas 2 categorías se desprenden ciertos tipos de contratos que se diferencian por puntualidades como el término de contrato, vínculo laboral y la clase de relación existente entre el trabajador y el empleador. Número 1. Contrato indefinido. Este es el más promovido tanto por los beneficios sociales como por la estabilidad que conlleva. El contrato indefinido se caracteriza por la indeterminación del tiempo de la relación laboral. Hablamos de un acuerdo sin fecha de caducidad en el que su fin solo se puede dar como consecuencia del incumplimiento de las cláusulas definidas en el Código del Trabajo, que en concreto se refieren a mutuo acuerdo de las partes, renuncia al trabajador, dando aviso a su empleador al menos con 30 días de anticipación, muerte del trabajador, conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato. Número 2. Contrato a plazo fijo. A diferencia del anterior, se pacta un plazo o un tiempo para finiquitar la relación laboral. Su duración mínima es de 1 día y la máxima es de 1 año, aunque en el caso de los gerentes o las personas con título profesional o técnico pueden firmar hasta por 24 meses. Vencidos los términos, el empleador tiene la potestad de renovar el contrato o darlo por terminado. Por la naturaleza de este tipo de acuerdo, la Dirección del Trabajo prohíbe terminar de manera anticipada la relación laboral. Si ello ocurriera, el empleador tiene la obligación de indemnizar al trabajador con las remuneraciones que había adquirido durante el tiempo que le falte para cumplir la fecha de vencimiento del contrato. El contrato de plazo fijo puede convertirse en indefinido cuando el trabajador ha prestado sus servicios de forma discontinua en virtud de 2 o más contratos de plazo fijo durante 12 meses o más en un periodo de 15 meses contados a partir de la primera contratación. El trabajador presta sus servicios luego que se ha vencido el contrato con pleno conocimiento del empleador. Se presume inmediatamente que su contratación pasó a ser indefinida. Contrato por obra o faena. Este concepto hace referencia a la contratación en la que el fin de la relación trabajador-empleador se sujeta a la condición de obra o faena terminada y no una fecha en concreto. Básicamente consiste en el pago de prestación de unos servicios materiales y o intelectuales, y lo anterior no impide que se establezcan fechas límites para la terminación del trabajo. Al igual que en la contratación a término fijo, en esta modalidad no se puede dar por terminado el contrato de manera anticipada, a menos que se presente incumplimiento de alguna de las cláusulas por parte del empleado, especialmente en lo que se refiere a tiempos de entrega y calidad del servicio prestado. En caso de que el contratante rompa la relación laboral por otras razones, debe indemnizar al trabajador con las remuneraciones que percibía hasta el momento en que terminase su faena. Uno de los limitantes es que, a diferencia del contrato de tipo fijo, en ningún momento puede convertirse en indefinido, por mucho que se traslade al trabajador o faena distinta o se vuelva a recontratar en la misma.
4. Contrato part-time. La legislación chilena no contempla un contrato part-time específicamente, pero sí permite hacer contratos laborales normales para jornadas de tiempo parcial, que son aquellas que equivalen a menos de 30 horas semanales y se encuentran reguladas en los artículos 40 bis A, 40 bis B, 40 bis C y 40 bis del Código del Trabajo para los contratos de tipo part-time, como son: se permite acordar el uso de horas extraordinarias. La jornada de trabajo diario tiene que ser continua y no podrá exceder de 10 horas. La jornada de trabajo puede interrumpirse por la colación por un lapso de tiempo no menor a 30 minutos ni mayor a 1 hora. Número 5. Contrato para extranjeros. Si bien un extranjero legalmente residenciado en Chile puede cumplir con cualquiera de los contratos anteriores, los convenios con estas personas también pueden categorizarse como un tipo en sí mismo. El contrato de trabajo para extranjeros establece las condiciones por las cuales debe regirse la relación del trabajo entre el empleador y el trabajador foráneo. El trabajador extranjero gozará de los mismos beneficios que un trabajador chileno. Los requisitos establecidos para una persona extranjera que desea trabajar con un contrato de trabajo en Chile son: la empresa, persona o institución contratante debe tener su domicilio legal en Chile. Debe firmarse el contrato de trabajo ante un notario, tanto por el empleador como por el trabajador. Los profesionales o técnicos deben acreditar sus títulos respectivos, los cuales deben estar legalizados en el Consulado de Chile, del país de origen del trabajador, así como por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Las actividades que ejecuta el trabajador extranjero en el país no deben revestir peligro o atentar contra la seguridad nacional. ¿Qué requisitos necesito yo para ser un trabajador independiente? Bueno, principalmente cualquier persona natural con una visa temporaria o con una permanencia definida puede ser un trabajador independiente. Se consideran trabajadores independientes o por cuenta propia las personas que sean naturales o que ejecuten algún trabajo o desarrollen alguna actividad. Y respecto a esto dicho, ya sea trabajo o actividad, cualquiera sea su naturaleza, derivada del Código del Trabajo o de estatutos legales especiales. Es por esto que también las personas que son extranjeras, también con su carnet de identidad, RUT vigente o certificado de permanencia definida en Chile, pueden también ser trabajadores independientes. Horarios. El trabajador independiente tiene diversas ventajas, siendo la más atractiva la flexibilidad en los horarios. Se puede trabajar desde cualquier parte y no tener horarios fijos, ya que básicamente solo se debe cumplir con el proyecto o la tarea que ha sido acordada previamente. No tiene una estructuración rígida de horarios de trabajo. Ahora vamos a hablar sobre la vida funcionaria de las personas que son trabajadoras independientes. ¿Ustedes saben cómo los trabajadores independientes inician sus actividades como profesionales? Así que presta mucha atención, porque para realizar el trámite de inicio de actividades se consideran las siguientes modalidades. La número 1 es realizar el trámite por internet, para lo cual se debe ingresar al sitio web del Servicio de Impuestos Internos www.sii.cl, ir al menú de registro de contribuyentes y pinchar la opción de inicio de actividades. La segunda opción es por un formulario de 4.415, en donde se realiza una inscripción al rol único tributario y o declaración de inicio de actividades en la oficina del Servicio de Impuestos Internos correspondiente al domicilio del contribuyente. La segunda pregunta que se realizan los trabajadores es: ¿qué debo hacer luego del inicio de mis actividades para emitir documentos tributarios autorizados? Por internet, para lo cual se debe ingresar al sitio web www.sii.cl. En el menú se debe presionar Boletas de honorarios electrónica, luego presionar la opción Emitir boleta de honorario por contribuyente para poder rellenar en la pantalla los datos requeridos para el documento y así finalmente se realizará su emisión. La segunda opción es por el formulario número 3230 de timbraje de documentos y registros. Mediante esta modalidad, el contribuyente requiere mandar a confeccionar a una imprenta las boletas de honorarios que requiere autorizar. Se debe rellenar el formulario y luego se debe presentar en la oficina del Servicio de Impuestos Internos del domicilio comercial del contribuyente con todos los antecedentes que se requieren para realizar el timbraje. ¿Te has preguntado si los trabajadores independientes tienen derechos? Si bien trabajar de esta forma también tiene ciertas desventajas y aunque varias de ellas han sido superadas gracias a la ley que obliga a cotizar a los trabajadores que emiten boletas de honorarios, aún quedan algunas muy importantes, como la falta de una indemnización en caso de despido o término de la relación laboral, y así como la inexistencia del feriado legal pagado, también conocido como vacaciones.
¿Cuáles son las obligaciones de los trabajadores independientes? La Ley 21.133, que obliga a cotizar a los trabajadores independientes, promulgada el año 2019, permite que se realice un descuento parcial o total de su eventual devolución de impuestos anual, destinada a cubrir derechos sociales como la previsión de salud, ya sea FONASA o ISAPRE, AFP, seguro de cesantía, seguro de invalidez, sobrevivencia y accidentes de trabajo, y teniendo con ello derecho también a licencias médicas. Otro punto importante que hay que mencionar es con respecto a las evaluaciones de las condiciones de trabajo. Estas tienen por objetivo determinar si existe o no exposición a agentes de riesgo en el lugar o área de trabajo. Con respecto a los trabajadores independientes, quienes están cubiertos por el seguro de la Ley número 16.744, las evaluaciones de las condiciones de trabajo deberán efectuarse en la medida que las circunstancias en que se desempeñan las labores permitan su realización. Por lo tanto, ¿cuáles son las evaluaciones de las condiciones de trabajo que se pueden realizar? Ahora vamos a explicar 3. La primera es un estudio de puesto de trabajo, el cual consiste en realizar un análisis detallado mediante la observación en terreno de las características y las condiciones ambientales en que un trabajador desempeña las actividades o tareas. Por otro lado, también tenemos las evaluaciones de riesgos. Estas corresponden a la realización de mediciones representativas y confiables, las cuales pueden ser cualitativas o cuantitativas, y se enfocan en la presencia de agentes de riesgos químicos, físicos, biológicos, condiciones ergonómicas o psicosociales que pueden existir en un ambiente de trabajo. Finalmente, nos encontramos con la historia ocupacional, el cual es un instrumento que registra cronológicamente la información de las empresas y los puestos de trabajo en el que se ha desempeñado el trabajador. También se enfoca en conocer cuáles son los agentes de riesgos y a qué niveles ha estado expuesto el trabajador. Todo esto permite o facilita el diagnóstico y la calificación del origen de una enfermedad. ¿Hay un término de contrato? Pues sí, hay un término de contrato para los trabajadores independientes, para que los derechos laborales, los cuales son obligatorios en el caso de los trabajadores con un contrato formal e inexistente en los que emiten boletas de honorario, por lo que hay una alternativa que puede ayudar a estos últimos a mejorar su situación, que es el contrato de honorarios, dado que los trabajadores independientes no se rigen bajo las mismas reglas que los formales. Pueden negociar con sus empleadores circunstanciales la creación de un contrato de honorario, el cual a través de ambas partes que son determinados los derechos y deberes que deben cumplir el empleador y el trabajador. La decisión de trabajar en forma independiente, aprovechando sus ventajas y debilidades, o migrar hacia la formalidad si es que se busca mayor estabilidad, debes tomarla considerando tu situación laboral actual, procurando proyectar al futuro, ya sea tomando en cuenta tu capacidad de generar ingresos y el nivel de tus costos, y en definitiva buscando la manera de mejorar tu salud financiera. ¿Los trabajadores independientes tendrán permiso y vacaciones? En este caso sí, los trabajadores independientes pueden tener permiso y vacaciones, pero número 1, nadie les pagará salvo el mismo, y número 2, corre el riesgo de perder clientes, y como es obvio, el periodo que esté parado, es decir, de vacaciones, no producirá, con lo que sus ingresos se verán seriamente mermados. Pero si tiene empleado y puede dejarlo a ellos solos trabajando, pues ya es otro cantar, pero necesitaría tener empleados fieles, serios y responsables y capaces al 100%, y esto no siempre es así, porque este tipo de empleado sale caro o debería. Bueno, a continuación te dejamos la bibliografía que nosotros utilizamos para poder confeccionar el cómo trabaja una persona independiente, cuáles son sus beneficios, sus ventajas, sus desventajas, cuánto gana, qué horarios tiene, entre otras cosas que mencionamos anteriormente que son importantes por si quieres en algún momento ser un trabajador independiente. Que tengas un buen día y muchas gracias por escucharnos.